Hola, mi nombre es José Manuel Pérez y voy a tratar de dar la explicación de cómo se hace el cálculo de energía de las sombras en una instalación de energía solar térmica o fotovoltaica. A continuación voy a dar paso a la explicación en el caso de una instalación real, ¿de acuerdo? Bueno, pues como veis aquí tenemos por ejemplo un edificio, esta vivienda de aquí, en la que queremos instalar unas placas solares fotovoltaicas o térmicas, da exactamente igual. Como es un edificio pues con bastante problema porque tenemos delante un gran bloque de pisos y entonces tenemos que saber dónde ubicar las placas. Entonces todo el proceso que vamos a ir haciendo es vamos a ir viendo cómo ver hasta dónde la sombra y la parte que nos va a cubrir las placas y dónde situarlas. La vivienda en la que vamos a instalar tiene una parte con un tejado y una parte de cubierta plana. Todo esto que estamos viendo es aproximadamente al sur, ¿de acuerdo? Los pasos que tenemos que dar los tengo preparados en esta presentación. Lo primero que tenemos que hacer es obtener las dimensiones del lugar. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues podemos ir al sitio y tomar las medidas. A veces el sitio está muy lejos o simplemente es para dar un pequeño presupuesto aproximado y a lo mejor no es mejor acceder allí, sino que simplemente lo podemos ver en el catastro. ¿Cómo lo podemos hacer en el catastro? Pinchamos aquí y nos vamos directamente al catastro. Yo ya lo tengo buscado y esta es de la vivienda de la que estamos hablando. Esta es la parte que tiene la cubierta plana y esta es la parte que tiene el tejado. Y como veis, este es el edificio el bloque de pisos que nos está dando la sombra, porque en el catastro esto es hacia el norte y esta parte de aquí es hacia el sur. Entonces, con esta parte de aquí podemos ir sacando las medidas horizontales, que es lo que tenemos ahí. ¿Qué podemos hacer para sacar las medidas verticales? Bueno, pues lo podemos hacer de dos maneras. Una es coger y, como en este caso, aproximar y decir que cada planta tiene aproximadamente unos 3 metros de altura y hacerlo aproximadamente. Y otra es, bueno, pues si tenemos aquí un objeto que conocemos y sabemos que, por ejemplo, este objeto mide 2,5 metros porque este objeto lo hemos metido en la fotografía y lo hemos podido medir, pues bueno, yo extrapolo esto aquí, voy poniendo el objeto y voy sacando los metros de altura que tiene el edificio. De esa forma lo puedo hacer bastante aproximado si no sé exactamente las plantas que tiene el edificio o si no veo las franjas como ocurre en este caso. Una vez que tenemos las alturas aproximadas, lo que tenemos que hacer es ir cogiendo los puntos singulares de este edificio. ¿Qué puntos singulares tiene este edificio? Bueno, pues obviamente todo su perfil. Y puedo incluir este edificio de aquí al lado, ¿vale? Puedo considerar que aquí ya no nos da sombra. Puntos singulares que tenemos aquí: este punto, este punto, este punto, este punto, este de aquí, este de aquí, este de aquí y, si quiero, este de aquí abajo. Y bueno, pues para irlos diferenciando les voy a ir dando un nombre o una nomenclatura, ¿de acuerdo? Entonces, visto en planta, con la imagen del catastro, tenemos que ir tomando las distancias que vamos a tener de donde vamos a poner las placas hasta cada uno de esos puntos. Las tenemos que tomar en la dirección eje norte-sur y en la dirección eje este-oeste. ¿Dónde voy a situar las placas? Bueno, pues en principio no lo tenemos muy claro, pero es obvio que no vamos a poner muy cerca del edificio porque si no nos va a dar las sombras. Vamos a suponer que vamos a poner en este punto las placas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es tiramos unas líneas en el eje norte-sur hasta que toquen a nuestro edificio.
¿De acuerdo? Y luego, a cada uno de estos puntos que hemos ido marcando, este de aquí, 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 este que sería el otro edificio que hemos visto y este de aquí. A cada uno de esos puntos le tenemos que ir sacando la distancia horizontal. O sea, marcamos aquí, marcamos aquí, marcamos aquí, marcamos aquí, marcamos ahí, y marcamos ahí, bueno, y aquí también. ¿Vale? ¿Cómo sabemos cuánto mide esto? Bueno, pues esto es un pantallazo del catastro, pero que si nos vamos al catastro vamos a ver que tenemos aquí una escala que nos va a decir en la escala en la que está este dibujo y puedo sacar las medidas directamente. También puedo medir sobre el catastro, mirad. ¿Vemos? Aquí abajo, aunque no se aprecia muy bien, tenemos una flechita y sirve para medir. Voy, por ejemplo, midiendo desde ahí, no sé si se aprecia, ¿veis? Se aprecia y nos va marcando la distancia. En este caso nos ha marcado 34, que es un punto que yo he elegido ahí al azar. Si yo lo quiero medir hasta otro punto, le doy escape y me va marcando, ¿vale? ¿Quiero volver a medir? Cojo, por ejemplo, de aquí. Espera, me he equivocado. Cojo aquí. Vale. Cojo aquí y digo, bueno, vamos a ver. Desde aquí. Ahora se ha quedado el ordenador pensando. Bueno, marco desde ahí, por ejemplo, hasta aquí. Pues en ese caso nos ha dicho, tenemos el punto, ¿dónde está? Que no lo veo. Desde aquí hasta aquí me ha dicho que tengo 20. Bueno, pues ya sé que desde ahí joder. Desde aquí hasta este punto, que es el que yo he marcado antes, tengo a lo mejor 20. Y desde aquí hasta aquí debo de medir los metros, por ejemplo, 4, los que fueran. Cada punto de ellos lo voy sacando. Le he dado un nombre, A, B, C, D, E, etcétera. Siempre va a haber un punto que va a ser el que va a coincidir aquí, que le vamos a dar el punto, el nombre 0, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas distancias las voy a ir sacando y las vamos a meter en una hoja de cálculo, esta hoja de cálculo que tenemos aquí. A ver si carga. Mientras va cargando, podéis ver aquí los nombres que le he ido dando a los puntos. A, B, C, 0, C, D, E, F, G, H, I, J, K. ¿De acuerdo? Esos son los mismos que he ido marcando antes. Entonces, ¿qué tengo que ir haciendo? Bueno, pues tenemos preparada esta hoja de cálculo. Voy metiendo en las columnas verdes, voy metiendo las distancias. En la columna primera de la izquierda, el punto A. ¿Cuántos metros tiene el eje norte-sur? ¿20? Pues 20. En la columna de la derecha, del eje a oeste, de este a oeste, 5, pues 5. Y luego la altitud de ese punto. ¿Cuánto tiene de altura ese punto? ¿0 metros de altura? Pues 0. Voy rellenando cada punto, 20, 5, este está en la misma altura. Y por ejemplo, altura he calculado que el edificio tiene 7,2 metros. El punto 0, siempre voy a poner un punto que se va a llamar 0, que es el que está en el eje norte-sur, que tiene 20, y que la distancia este-oeste es 0. Y eso vale, y de altura 7,2. Así sucesivamente, estos dos puntos de aquí, por ejemplo, que llegan a 9,3, es la parte de arriba que tiene la cubierta, ¿vale? Luego vuelve a bajar
y luego el otro edificio que es más bajo, 4,1. Una vez que he rellenado esta hoja, me va a haber dibujado el perfil del edificio, que es lo que tenemos aquí, en el diagrama de sombras. ¿El diagrama de sombras qué es? Esto que estamos viendo aquí. ¿Qué ocurre? Bueno, pues si el edificio no nos está pillando zonas de sombra, o sea, no nos está pillando aquí, es porque no nos está haciendo sombra el edificio. Como nos hemos echado muy atrás, pues el edificio no nos está pillando prácticamente sombra. ¿Que nos pilla algún área? Bueno, pues este área que nos va pillando por aquí, la tenemos que rellenar aquí, en esta hoja de cálculo. ¿Cómo? Bueno, pues estimamos nosotros. Si hay una zona que le quita la mitad, pues le ponemos aquí un 50%, o un 75% o un 100%, ¿de acuerdo? Y eso nos va a dar, esta hoja de cálculo ya nos va a dar el tanto por ciento de pérdidas que va a tener el edificio, ¿vale? En este caso la instalación está bastante bien, pero si estuviera mal, pues podemos cambiar los captadores. No tenemos... A ver, si yo tengo aquí los captadores, imaginar que poniendo aquí los captadores no me da suficiente, ¿qué solución tengo? Pues una solución es montar una estructura y levantarlo más alto. ¿Qué pasa? ¿Tendría que rehacer esos cálculos? No, no los tengo que rehacer. Me vengo a la hoja de cálculo, en los datos, y como veis aquí pone desviación norte-sur, eso si los quiero mover de adelante hacia atrás, desviación este-oeste, si lo quiero mover hacia la izquierda o hacia la derecha, por así decirlo, o altura del soporte. Si yo le pongo una altura al soporte, la hoja de cálculo me lo va a volver a recalcular todo y me va a dar la gráfica más elevada o más baja. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, vamos a subir las placas 3 metros. Pues yo cojo en todas, le pongo 3 metros. Y debería haber cambiado esto, ¿vale? Si le pongo más metros, vamos a ver, esos son pocos, a lo mejor 10 metros. Bueno, pues eso no sé por qué no cambia ahora. Espérate que hay que mejor poner menos 5. A lo mejor tenemos que poner menos 5. Vale, es que era con el símbolo negativo. Imaginad que he puesto las placas más abajo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que han subido aquí y les da más sombra. ¿Lo veis? Y si me quiero mover, imaginaos, ¿dónde me interesa que no se me meta la sombra del edificio? Pues las zonas más importantes donde no debe entrar la sombra del edificio son esas zonas centrales. ¿De acuerdo? Entonces, yo debo de poder mover mis placas hacia un lado para que las sombras del edificio se vayan, por ejemplo, al amanecer o al atardecer, que es el momento menos importante a la hora de darnos el sol. ¿Eso cómo lo muevo? Pues aquí. Por ejemplo, en el eje este-oeste, imaginaos que quiero mover las placas 3 metros para un lado. No tengo que volver a meter los datos, simplemente le pongo aquí 3 metros y las placas se han debido de mover, ¿vale? A ver si lo recalcula. Vamos a ponerle más metros, que si no, no sale. 7 metros. Mirad, ahora las he movido y se me han puesto más en el centro, ¿lo veis? Entonces, yo ya iría jugando de tal manera que iría moviendo las placas antes de ponerlas, obviamente, para que las sombras me cayeran donde a mí me interese, ¿vale? Entonces, tenemos que ponerlo
ajustado de tal manera que pues sea más bien al amanecer o sea al atardecer, más bien que al mediodía, que es cuando más funciona, cuando más pide el sol, ¿vale? De este gráfico de aquí, lo que tenemos que entender del diagrama, tenemos que entender dos cosas. Esto que es el azimut, o sea, si tiene 30 grados, 60 grados, 90 grados, esto es hacia el atardecer, y si son negativos, menos 30, menos 60, menos 90 es hacia el amanecer. Y esto es la elevación, 20 grados, 40 grados, 60 grados, 80 grados, etcétera, ¿vale? Lo que tenemos aquí marcado es cómo se mueve el sol en verano, ¿de acuerdo? En el solsticio de verano, que es cuando más se eleva el sol, se elevaría aquí en España sobre 70 y tantos grados, y esta parte de aquí es el solsticio de invierno, ¿lo veis? ¿Qué pasa? Pues que aquí en invierno, al mediodía, el sol está mucho menos elevado, ¿vale? Esta instalación, a lo mejor, pues si es una instalación que yo lo que quiero es para utilizarla para electricidad para el resto del año, sobre todo para el verano, y en el invierno no voy a utilizar tanta potencia eléctrica, pues no pasa nada porque tuviera un poquito de sombra, porque a lo mejor la quiero utilizar para poner el aire acondicionado en verano, que es cuando más lo uso. Cuando tengo verano no tengo nada de sombra. Y aquí, pues bueno, me da un poquito de sombra los días de diciembre, ¿vale? Eso es lo que nos está representando la gráfica. Y bueno, una vez que tengo el porcentaje calculado, que habría que recalcularlo, siempre tenemos que procurar no pasar de un porcentaje que nos marca la normativa, que puede ser el 10% o el 15%, depende de la instalación. ¿De acuerdo? Bueno, pues un poquito por encima la explicación del diagrama de sombras, y bueno, pues tenéis en el vídeo, tenéis el enlace a la presentación y a todas las gráficas, y esta hoja de cálculo os podéis hacer una copia y utilizarla vosotros mismos. Bueno, pues con esto queda más o menos introducido el tema de las sombras en el curso de energía solar. Ya digo que vale para energía solar térmica o energía solar fotovoltaica, y bueno, pues como en el enlace del vídeo de YouTube podréis ver la presentación, podéis ver la hoja de cálculo y podéis ver también las imágenes y las animaciones que voy a subir y que voy a presentar para ayudar al cálculo de todo este tipo de sombras. Y también os voy a pasar los apuntes del tema directamente enlazados en el vídeo. Así que nada, muchas gracias.